Barra de Opinión presenta. Viene el atarante, perdón. ¿Cómo estás, Katia? ¿Bien y tú? Bien, bien. Qué bueno. Mira, te quiero dar un tour de la casa. Este es Alan, mijo. Mira. Aquí está ya servida nuestra comida, enchiladas y sopa de fideo, tal cual te diste. Y tacos. Pero tomémonos un tequila, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Siéntate aquí, por Gracias. favor. Sí tomas tequila, ¿verdad? Sí. Bueno. Oye, ¿es tu maleta? ¿Mi maleta? Sí, ¿no trajiste tu maleta? ¿No? ¿No sabes que ahora Shalala va a hacer un reality show? No me digas, ¿aquí nos vamos a quedar? Así es, fíjate. Déjate, mira, primero el tequila. Gracias. Dale un traguín. Se va a convertir en un reality show y yo aquí te tengo 6,000 pesos. Tu reto será vivir un mes con 6,000 pesos. Te vamos a conseguir un par de niños que van a ser tus hijos. Tienes que conseguirles una escuela privada. Entonces, como yo ya me voy de Shalala, pues te va a tocar pagar la renta. El teléfono no, porque las tarifas de interconexión están muy altas y la luz sí es muy cara. ¿Cómo ves? Me parece muy bien, me parece muy bien. Y si no te alcanzara, tengo estos billetes, mira. ¿Los has visto? Mira, nada más. ¿Los viste? Lo malo es que esto se me hace que no se aceptan fuera de aquí, ¿no? ¿Verdad? Fuera de aquí no. Como premio te tengo este banderín del Puebla, para que no me odies tanto después de hacerte esta broma. Muy bien, muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Porque si eres de Puebla, ¿no? No, sí. Lo agradezco mucho, sí. Salud, porque eres un hombre con sentido del humor. Gracias. Salud. Gracias, Katia, salud. Oye, ¿cuánto tiempo me voy a quedar aquí? Pues un mes. Un mes. ¿Quieres contarlo? No. Te lo puse en billetes de 20 para que pues te dure. No, está muy bien. ¿Sí? Supongo que está muy bien. Oye, Ernesto, ¿cuántos tweets te llegaron por esa declaración? Muchos. Muchísimos. Muchos tweets. ¿Qué se siente ser un trending topic, oye? Mira, yo creo que no fue nada cómodo. Claro. Sí, yo creo que se malinterpretó lo que dije. Siempre el comentario fue en el sentido de que las clases medias en México pues tienen ingresos que no creas que son muy altos, Sí, que pues, son ingresos bastante magros. ¿Cuántas personas viven con menos de 6,000 pesos? Mira, el ingreso familiar de 6,000 pesos está entre el cuarto y el quinto decil de ingresos, es decir, como entre el 40 y el 50% de las familias viven con menos de 6,000 pesos. Y el comentario era en el sentido de reconocer que verdaderamente las familias hacen milagros para salir adelante con ingresos pues de esa magnitud, de ese tamaño. Y el comentario iba en el sentido de que por eso era muy importante seguir creciendo económicamente, por eso era importante tener estabilidad de precios, para que los precios no crecieran, para que las tasas de interés cada vez fueran más bajas y poder apoyar a estas familias que verdaderamente son muy luchonas y hacen milagros por salir adelante con estos ingresos. Nunca fue mi intención, ni mucho menos, el decir que con eso se vive holgadamente. Al revés, era un reconocimiento al esfuerzo que se hace y de lo importante que es seguir creciendo económicamente, que las familias puedan ir poco a poco consolidando un patrimonio, que tengan acceso a un crédito, una tasa de interés pues bastante baja, que los precios no erosionen su patrimonio, y era en ese sentido el comentario. Yo creo que fue pues muy lamentable que se haya malinterpretado esto, y bueno, pues sí generó una reacción, yo creo que con toda justicia, en un sentido muy adverso. Muy adverso, ¿verdad? Sí. Pero pues, ¿ya te acostumbraste, Ernesto, a estar en el ojo público? Yo te diría que sí. Pues sí, ya tenemos varios años en el servicio público y 11, lamentablemente... ¿no? ¿O cuántos más? Mira, yo entré a trabajar en el gobierno en 1993. Pero bueno, no todo el tiempo estuve en el gobierno. Estuve un par de años, me fui, hice una suspensión para continuar mis estudios. Doctorado, ¿no? Y regresé en el... Sí, me fui a la Universidad de Pensilvania y regresé en el 2000. Y en el 2000 trabajé en el Centro de Estudios del Partido de Acción Nacional, la Cámara de Diputados, la Fundación Miguel Estrada Iturbide, y después regresé al gobierno. ¿No? No era diputado, dirigía la fundación. Que es como un think tank panista, ¿no? Es un think tank panista para los legisladores, les ayudamos con el análisis técnico de las iniciativas, en fin. Y ya en el 2003 regreso al servicio público en Banobras,
y luego a la Secretaría de Energía y después a la Secretaría de Hacienda. Entonces ya tengo un rato y sí, es complicado estar en el ojo del huracán, como bien lo mencionas, pero bueno, así es esto, y bueno, pues lo hacemos con mucho entusiasmo y con muchas ganas. Claro. Oye, ¿vamos a comer? ¿Te parece bien? Oye, bien. también una cerveza para ti. Muy bien. ¿Sale? O de tequila, por si acaso. Aquí dejo mis 6,000 pesos, mis billetes y mi bandera. Sí, otra cosa que dijiste en esa conferencia, decías que los mexicanos éramos muy exigentes, Ernesto. Que muchas veces no percibíamos de manera muy negativa cosas que sí estaban mejorando. ¿Crees eso? Y no solamente en la economía. Yo lo que te diría es que afortunadamente el mexicano somos muy aspiracionales y yo creo que está muy bien que cada vez aspiremos a ir avanzando cada vez más rápido. Y yo creo que eso es importante. Lo que sí hay que tener cuidado es que no por querer avanzar más rápido se desconozca los pasos que hemos avanzado en la dirección correcta. Porque el no reconocer los avances que se han tenido, y no, digamos, en los últimos meses, yo creo que en los últimos años, en México, que hemos podido consolidar una democracia, que hemos podido consolidar libertades políticas, libertades económicas, derechos sociales, y que hemos podido avanzar en todo ese camino, pues no por querer avanzar más rápido, que todos queremos avanzar lo más rápido posible, pues de alguna manera se nos olvide lo que nos ha costado avanzar en la dirección correcta y los logros que tenemos en la dirección correcta. Entonces yo creo que eso es importante, no perderlo de vista. En ese sentido, en el día a día, ¿tú crees que este gobierno, como integrante del gobierno, crees que están siendo injustos la opinión pública con ustedes? No, yo creo que a lo mejor lo que tenemos que hacer es un esfuerzo importante por comunicar mejor las cosas. Yo creo que en eso, bueno, y lo que pasó hace un par de semanas pues es una gran lección en lo personal, pero yo creo que hay que comunicar mejor las cosas que estamos haciendo. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho a criticar, a cuestionar el rumbo que tiene su gobierno, por eso vivimos en una democracia, y nosotros también tenemos todo el derecho a comunicar lo mejor posible pues los avances y los logros que tenemos como gobierno, que yo te diría que en esta administración han sido muchos desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Hemos avanzado mucho, hemos mejorado las condiciones de vida de muchas familias mexicanas, como nunca antes se había hecho, afortunadamente, y yo creo que eso pero también el rezago es brutal, ¿no? Supongo. Bueno, el rezago con el cual digamos, se toma el país, pues es un rezago muy importante que hay que ir avanzando poco a poco. Es a lo que me refiero. Los rezagos son desde hace muchas décadas, ¿no? Y no porque el rezago sea de muchas décadas, pues hay que cambiar de rumbo cada 6 años. Yo creo que lo importante es ser disciplinados, ser consistentes, seguir con las políticas públicas que están demostrando tener buenos resultados y seguir en esa trayectoria. Y yo creo que México está llamado a ser en un par de décadas un país muy diferente al que tenemos ahora, un país con un mayor desarrollo económico, con prosperidad, con mayor justicia social. Estamos avanzando hacia allá, todo indica que estamos avanzando hacia allá. Evidentemente ninguna sociedad de las desarrolladas en términos económicos sociales se construyó en un par de años. Esto lleva décadas, lleva lustros hacerlo, y nosotros, estoy convencido que vamos en la dirección correcta y no hay que desviarnos ni confundirnos. O sea que, parafraseando lo que tú dijiste en esa declaración que se tradujo mal, dices tú, fue que beneficia mucho a las personas que viven en una situación de pobreza la estabilidad macroeconómica, ¿no? Hiciste un reconocimiento a que eran familias luchadoras. Sí. Y así en ese sentido fue la declaración, Katia, y sin ninguna duda lo que más ayuda a las familias clase media en México y a las familias que están en condiciones de pobreza, pues es precisamente la estabilidad económica. Estabilidad económica significa mayores empleos, mayores ingresos. Eso significa que puedan empezar a constituir un patrimonio. Si este crecimiento se hace en un entorno donde los precios no suben muy rápido, como es el caso de México, pues eso permite que pues tu nivel de vida no se erosione conforme van creciendo los precios, donde afortunadamente no es el caso en México. Eso hace también que haya tasas de interés muy bajas en México, que puedas comprar pues, poco a poco una televisión, un refrigerador, en algunos casos un coche, en algunos casos una vivienda, y poco a poco se va saliendo adelante, se va formando un patrimonio. Sí. Mira, me mencionaba, estaba viendo los datos del Infonavit. Los datos del Infonavit, el 70% de los jefes de familia que tienen un crédito del Infonavit ganan menos de 4 salarios mínimos. Entonces te da una idea de que sí hemos logrado, aún con ingresos bastante modestos como son 4 salarios mínimos, que cuesta mucho trabajo salir adelante con un ingreso de 4 salarios mínimos,
sí hay familias que con esos ingresos, que son muy luchonas, que están pudiendo tener acceso a un crédito para una casa, de formar un patrimonio, de construir un mejor futuro para sus hijos. Claro. Bueno, tú fuiste secretario de Desarrollo Social, lo debes saber bien. ¿Caminaste todo el país o no? Sí. Casi todo el país. Bueno, no, el país es bastante vasto, pero sí puedo decir que conocí municipios muy, muy pobres. ¿Al más pobre? El más pobre del país, sí. No, sí. El más pobre, de Cochuapa el Grande. Sí, Cochuapa el Grande, Santa Teresa del Nayar en Nayarit, ¿no? En el norte del país, en las zonas áridas de México, hay una pobreza insospechada. Generalmente pensamos en pobreza donde sí hay zonas muy pobres, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Mucho más lacerante. ¿Eso qué te provocó a ti como persona? Yo creo que hay, bueno, por supuesto, una tristeza muy profunda. Cuando tú vas y visitas algunos municipios que están en pobreza extrema en algunas partes del país, y tú ves a los niños que con mucho esfuerzo están en la escuela, hay una escuela, y donde, pues con muchas carencias, y son escuelas pues bastante humildes, pero los niños sí se hacen un esfuerzo porque están en la escuela, tienen un componente alimentario del programa Oportunidades, los niños tienen una beca, hay servicios de salud, hay una clínica cerca donde la madre, como parte del programa, lleva a los niños y ella misma se atiende. Hay esperanza de que se pueda romper el círculo intergeneracional de la pobreza. O sea, en esos niños. Esos niños tienes la certeza de que van a estar mejor que sus padres. En esos puestos te mueve la esperanza, supongo, es lo que me estás diciendo. Y en estos otros municipios en México, donde afortunadamente son los muy menos, donde sí los niños ya tienen a los 5 años condiciones de desventaja absolutas, una desnutrición profunda, las madres están descalcificadas, donde no hay una escuela cerca, donde no hay un acceso a un médico cerca, y donde te das cuenta que lamentablemente para esos mexicanos las condiciones de vida de ellos van a ser lamentablemente igual que las de sus padres, que están en un rezago. ¿Qué haces al ver algo así? Bueno, llevarles política pública. Pero personalmente, ¿qué haces con tus sentimientos, Ernesto? No, bueno, yo creo que pues se te encoge el corazón, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de por lo que eres servidor público en algún momento. En algún momento yo creo que todos decidimos ser servidores públicos porque consideramos que era un camino para mejorar las cosas en nuestro país de la manera más efectiva posible. Hay gente que cree que es a través de la sociedad civil, hay distintos mecanismos para poder hacer que las cosas avancen. Los que somos servidores públicos en algún momento pensamos que tenemos un mayor impacto desde el gobierno, desde alguna posición de gobierno, y bueno, pues ese es el momento de hacerlo, de ver por qué no ha llegado los programas alimentarios, los programas educativos, cuál es el problema. Son generalmente comunidades muy dispersas, donde cuesta mucho trabajo llegar, donde en algunos casos son hasta medio seminómadas muchas de estas familias. Entonces, bueno, pues hay que tratar de concentrarlos, en algún tipo de comunidad, y ahí llevarles los servicios públicos. Hay que hacer un esfuerzo por tener médicos itinerantes, unidades médicas móviles que puedan llegar hasta ellos. Es una estrategia integral. Desde luego, es una estrategia integral que va a llevar muchos años llevarla a cabo. Yo te diría que la política social en México es un país de renta media. México no es un país pobre, es un país de renta media que tiene un reto de pobreza enorme. ¿Cómo eso no es un país pobre? México México no es un país pobre, tampoco es un país desarrollado, no somos un país rico. Es un país que está en la transición de llegar a ser un país desarrollado. Nos va a llevar pues probablemente varios lustros llegar a serlo, pero digamos las condiciones de pobreza, existen muchos mexicanos en condiciones de pobreza. Millones. Y donde hay retos de pobreza muy importantes, pero donde, por ejemplo, los mexicanos en condiciones de pobreza extrema, tal y como se define en el Banco Mundial, como se definen las instituciones multilaterales, que son mexicanos que viven con menos de $1.25 al día, pues en México son cerca de 8 millones de mexicanos los que viven en esas condiciones, comparados con países que son considerados países en pobreza, donde sí cerca del 50% de su población vive en esas condiciones. Como... Bueno, hay países africanos como la India, países Haití, ¿no? Donde lamentablemente en México son 8 millones, que son muchísimos mexicanos que viven en esa condición, y hay que salir adelante junto con ellos. Ahora, $1.25 pues es muy poquito. Entonces hay otras mediciones que son un poquito más amplias, y donde
pues conforme vas ampliando esa línea, la vas ampliando a $4, la vas ampliando a $6, pues siguen siendo familias que viven con mucha apertura Pobreza, económica, pues sí, que les cuesta mucho trabajo salir adelante. No sé, a veces y a mí donde- me suena eufemismo eso de la pobreza alimentaria, patrimonial y demás, ¿no? Bueno, Sí, provecho. bueno, gracias. Está buena la Está sopa, buena. ¿eh? Sí. Mm. Yo creo que sí, la nueva medición que tiene el Coneval, que le llaman el indicador multidimensional de pobreza, donde pues no nada más miden condiciones de ingresos, sino por ejemplo si la familia tiene acceso a servicios de salud, tiene acceso a educación, tiene acceso a seguridad social, y es un indicador bastante más amplio, yo creo que pues vanguardista a nivel internacional, pues lo que indica es que mexicanos en condiciones de pobreza extrema multidimensional, que de por sí hasta los mismos nombres son complicados, Sí. son alrededor de 11 millones de mexicanos que tienen carencias, ya sea de ingreso o de servicios de salud o de educación Sí, o caray, de Ernesto, seguridad pero social. ¿qué te dice eso del país en el que vivimos, caray? Bueno, yo creo que lo que hay que ver es cómo estábamos hace algunos años y ver que hemos venido avanzando. Yo creo que eso es lo importante, Katy. No frustrarnos, hay que seguir adelante, hay que seguir con política pública muy importante, hay que seguir llegando a las familias que más lo necesitan. Yo creo que eso es lo más relevante. Ujú. Pero hay que ver si vamos avanzando o no. Yo creo que eso es, al final de cuentas, lo que es importante. Si las cosas, si las políticas públicas están mejorando, por ejemplo, casi todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de condiciones de bienestar en las viviendas, pisos de cemento, acceso a educación, agua entubada, drenaje, electrificación, absolutamente todos los indicadores en México afortunadamente se ven mejor que lo que se veían hace algunos años, lo cual quiere decir que pues están haciendo las cosas bien. Evidentemente todavía quedan muchas viviendas que electrificar, todavía quedan muchas viviendas que dotarlas de agua potable, muchas viviendas que dotarlas de drenaje, sin duda, y por eso hay que seguir trabajando, pero son menos de las que había hace algunos años, y eso es lo que nos debe de marcar la ruta y continuar Pues sí. por ahí. A ver, ya para cerrar el tema, porque yo quiero hablar de ti, porque quiero que me platiques un poco quién eres, de dónde vienes, etcétera. A todas esas personas que se quedaron con la idea de que tú dijiste en una declaración pública que uno podía vivir con 6,000 pesos y pagar una vivienda, tener hijos en escuelas privadas y coche, ¿qué les dirías? Yo diría, Katia, que estoy apenado de que se haya malinterpretado de esa manera mi declaración, que yo en el contexto en el que lo mencioné es que hay familias muy luchonas que con ingresos de 6,000 pesos, que son ingresos donde se vive con muy apretado en el día a día, pero hay familias que salen adelante haciendo milagros con estos ingresos. Yo en ningún momento dije que esto era un ingreso suficiente para poder vivir. Eres hijo de Ernesto Cordero, un gastroenterólogo, ¿no? Que ahora es investigador de la UNAM, e hijo de Graciela Arroyo, enfermera, maestra y una de las primeras personas que impulsó políticas públicas de equidad de género en el país. ¿Tú nunca pensaste en ser doctor? Bueno, en ese tipo de doctor. Bueno, sí me sorprende la investigación, Katia. Sí, efectivamente, esos son mis padres. Sí, en algún momento pensé ser médico, probablemente por ahí, cuando estudias quinto de bachillerato. ¿Y qué pasó? ¿No? No, me gustó más el área 1 que el área 2. El área 1, que es físico-matemáticas, me gustó más que el área 2. ¿Siempre fuiste buena para las matemáticas? Sí, siempre, muy chico, sí. ¿Sí? ¿Y cómo te diste a estudiar actuaría? Porque eso estudiaste en el ITAM. Yo entro a estudiar área 1 en sexto de prepa pensando que pues me gustaría ser ingeniero. En su momento me gustó. Y ya ya estudiando el último año de bachillerato, pues me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba mucho el cálculo, me gustaban mucho las materias de matemáticas, álgebra, geometría, pero la física como que no me gustaba tanto. Entonces es cuando empiezas a hacer tu búsqueda de carreras y empiezas a averiguar qué carreras existen, y me llama la atención la carrera de actuaría, que son en realidad matemáticas aplicadas pues a muchas cosas, a la estadística, a las finanzas, a la economía, a ciencias sociales, a la demografía. En fin, hay muchísimas aplicaciones. Y decido que a lo mejor no estaba listo para tomar una decisión tan definitiva de a qué me quería dedicar, como cuando tenía 17, 18 años. Oye, eras bien estudioso, ¿verdad, Ernesto, o no? Regular. ¿Qué es regular? A ver, cuéntame.
Bueno, digamos, como todo, yo creo que en algunas cosas tienes facilidad, otras te cuestan más trabajo. Pero no eras así como nerd, no, ¿o sí? Pues yo creo que normal. No, o todo depende de quién le pregunte, pero no, yo creo que era bastante normal. Ya, porque también jugabas fútbol americano. Sí, jugué fútbol americano. ¿En qué posición? ¿Qué aprendiste tú del juego? ¿Cuánto tiempo jugaste fútbol americano? ¿En dónde? Bueno, yo jugué poco tiempo fútbol americano. Yo jugué 3 años fútbol americano, toda la secundaria, pongámoslo así, ¿no? Que son desde los 12 hasta los 15 años jugué fútbol americano. Es un deporte fuerte. Es un deporte muy bonito, es un deporte en equipo, es un muy buen deporte. Y donde en realidad pues aprendes a confiar en tus compañeros confían en ti y aprendes a dar tu máximo esfuerzo todo el tiempo y a nunca darte por vencido. Yo creo que es un gran deporte, sin duda. ¿En la vida o cómo? Sin duda alguna. Yo creo que yo soy muy buen jugador en equipo y siempre no me doy por vencido fácilmente y siempre estoy tratando de sacar dando el segundo y tercero y cuarto esfuerzo y lo que sea necesario. Tienes solo una hermana, ¿verdad, Graciela? Tengo una hermana, Graciela. Y ella se dedica a la filosofía. No, mi hermana es pedagoga. Ah, pedagoga. Pero hiciste muy bien tu tarea. Yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la carrera de pedagogía que se estudia ahí. ¿Como tu mamá? Mi mamá estudió una maestría maestra, pues. Sí, mi mamá también estudió un posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras. Y mi hermana actualmente es investigadora. Ella estudia ciencias de la educación. ¿Aquí o en España? No, mi hermana estudió su posgrado en España. Y dirige un centro de educación, de evaluación educativa en la Universidad Autónoma de Baja California. Ella vive en Ensenada. Entonces, ¿qué en general, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero qué le aprendiste a tus papás, Ernesto? Mira, yo creo que pues, muchas cosas. Yo creo que a mis padres les he aprendido muchas cosas. A mi papá afortunadamente todavía le puedo seguir aprendiendo. ¿Lo ves seguido? Sí. Lo veo. No tan seguido como a él le gustaría, pero yo creo que sí trato de darme al menos una vez a la semana la oportunidad de darme una vuelta y ¿Viven visitar. aquí? Mi papá vive en el DF. Porque tú naciste en Puebla, ¿no? No, yo nací en el DF. En el DF. Yo creo que soy el único chilango que le va al Puebla. Sí, ¿eh? Yo creo que los poblanos le van al Puebla, pero yo no lo sé. Yo desde muy chico me gustó el Puebla, pero te diría de mis padres aprendí, yo creo que a valorar el esfuerzo, ¿no? A no darte por vencido fácilmente, a valorar las cosas que tienes, ¿no? Yo creo que yo crecí en una familia de clase media donde nunca me faltó nada, pero tampoco nunca me sobró nada. O sea, tus papás sí luchaban por pagar tu colegiatura. Sin duda alguna, como muchos países, como muchos padres de familia en México, ¿no? Ellos le pedalearon muy duro para que yo pudiera pagar la educación. Mi papá, su principal problema es que siendo médico nunca supo cobrar, nunca pudo tener una práctica privada que mejora los ingresos de la familia porque nunca sabía cobrar. Entonces mi papá, y muy orgulloso, mi papá es médico jubilado del IMSS y médico jubilado del ISSSTE, ¿no? O sea, que regalaba sus consultas o... No, en la parte privada pues cobraba muy poquito, pongámoslo así. Entonces él decidió que más bien y lo que le gustaba era la práctica clínica y él trabajaba en el Centro Médico de Especialidades La Raza y ahí trabajó muchos años, se jubiló siendo médico del IMSS y también en el ISSSTE y actualmente da clases de Historia y Filosofía de la Medicina en la UNAM, donde sí desde hace muchos años daba clases. Oye, hay un premio que tiene su nombre. Sí, mi mamá fue enfermera. Murió hace poco, ¿verdad? Sí, mi madre murió en el 2005, bueno, ya no sé tampoco. Y bueno, mi mamá siempre también, y tiene una historia de práctica clínica importante, que es precisamente donde conoce a mi papá, pero aparte ella toda su vida se dedicó a dar clases en la UNAM, y la Universidad Nacional, la Escuela de Enfermería de la UNAM, pues es probablemente la escuela de enfermería más importante del país, donde confluye gremialmente la enfermería de México y donde pues se pueden hacer muchas cosas. Y mi mamá hizo mucho por la enfermería en México, por mejorar las condiciones de vida de las enfermeras, por lograr el reconocimiento profesional que se merecen las enfermeras. Mucha gente piensa que las enfermeras pues, son como los asistentes de los médicos, y no es así. La enfermería es una profesión en sí misma
y donde las enfermeras hacen trabajo que no hacen los médicos, y que los médicos no pueden ni saben hacer, y evidentemente pues las enfermeras tampoco hacen trabajo de médico. Entonces logró el reconocimiento profesional enfermería, mejores condiciones. Cuando mamá sale de la UNAM, se vuelve asesora del secretario de Salud en cuestiones de enfermería, y luego forman la comisión intersecretarial de enfermería en la Secretaría de Salud, que es, digamos, en términos de gobierno, la máxima instancia de las enfermeras en México, y de ahí también puede seguir haciendo varias cosas hasta que fallece. Entonces mamá sí tiene, digamos, sí hizo una vida por mejorar las condiciones de las enfermeras muy importante, y también pues hizo muchas cosas en términos de salud pública, en términos de equidad de género, en cosas de reconocer pues muchas de las patologías y muchas de las enfermedades que agravian principalmente a las mujeres, sobre todo a las mujeres más pobres. Pues mamá tuvo ahí bastantes artículos y bastante desarrollo, y sobre todo principios de los 70s, cuando probablemente poca gente escribía estas cosas. Entonces, sí. ¿Sabes que te cambió la mirada en cuanto empezaste a hablar de tu mamá? Bueno, probablemente. Sí. La extrañas, supongo. No, sí, desde luego. Le tengo un gran cariño a mi madre y una gran admiración. Claro. Hablemos de otra mujer, Cristina Keller. ¿Dónde la conociste? ¿Quién es? A ver, cuéntanos. Cristina es mi esposa, es mi amiga, mi compañera. La conozco en el ITAM. Ella estudiaba matemáticas aplicadas, yo estudié actuaría, que son carreras muy parecidas, que comparten muchas materias. Entonces ahí nos conocimos desde 1987, que entramos a la universidad, estudié a la universidad. ¿Y se casaron cuándo? Nos casamos en 1994, noviembre de 1994. Entonces nos conocemos ahí, pues nos hicimos primero amigos, luego nos hicimos novios. Allí entre trigonometría y trigonometría. Entre trigonometría y geometría analítica. ¿Sí? No, yo creo que ella era mucho mejor para las matemáticas que yo, sin ninguna duda. ¿En serio? Es muy buena para las matemáticas. Y bueno, pues ahí yo le explicaba algunas otras materias como historia y algunas otras cosas que había que aprobar. Ajá. Y sí, yo gocé de sus tutorías y de sus asesorías en términos matemáticos. Ella fue muy buena matemática. Fíjate. ¿Y ahora qué hace? Ahora ella termina matemáticas aplicadas y decide empezar dar un giro y empezar a estudiar arquitectura. ¿Qué tal? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar el doctorado en economía, ella empieza a estudiar arquitectura, una maestría en arquitectura. ¿En Pensilvania en la también? Universidad de Pensilvania. Y acaba siendo arquitecta. De hecho, su desempeño profesional es como arquitecta. Sí. Como arquitecta. Entonces, ella dejó un poco las matemáticas y se dedica a la arquitectura. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco personal? ¿Más que las que ya llevas? Sí. Ustedes no tienen hijos, ¿por qué? Yo creo que un poco de todas estas cosas, ¿no? El desempeño, las carreras profesionales de cada uno, pues no ha habido, digamos, la coyuntura. ¿No ha habido? Es decir, todavía piensan que quizá... Yo creo que todo es posible, sí, yo creo que todavía hay posibilidades, y yo creo que más bien dependió del desempeño profesional y de las trayectorias profesionales tanto de Cristina como mía. ¿Pero te gustaría ser papá? Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Cómo serías papá? Como papá, pues. No, bueno, pues no lo sé. Yo creo que... ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Yo creo, es una pregunta difícil. Esa sí es una pregunta difícil de responder. A ver, otras cosas como para conocerte. ¿Le vas al Puebla? ¿Eres católico? Sí. Sí. ¿Pecador estándar, diría Felipe Calderón, o cómo te...? Sí, bastante estándar. Bastante estándar. ¿Pero vas a misa, te confiesas, sí o no? No, yo voy a misa. No me he confesado desde que hice mi primera comunión. Caramba, ¿tanto? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, tampoco he cometido ningún pecado mortal como para tener que confesarme. Los matrimonios gays, ¿cómo los ves? Mira, yo te diría que... Hiciste carita así como... No. Yo te diría que las preferencias sexuales de cada quien... Bravo, pues, un panista que dice preferencias sexuales en una misma oración, te felicito. Yo creo que son muy respetables y todo el mundo debe de respetar la vida privada de los demás. Y pero en particular respetar y decir, ok, sí, que tengan todos los mismos derechos, que se casen, derecho a absolutamente todo también, ¿sí? ¿Con todo?
Yo creo que sí, yo creo que es importante, parte del respeto pues pasa por ahí, que tengan los mismos derechos, que tengan pues la posibilidad de vivir juntos si es que así lo deciden. Entonces yo ¿De adoptar no tengo... hijos? Mira, yo creo que hay más que el tema de per se, si digamos es un matrimonio homosexuales. O sea, yo no le vería problema. El tema es, digamos, pues si la percepción social de los niños que van a un hogar de un matrimonio de este tipo. Yo creo que en la medida en que estos niños puedan crecer en un entorno con mucho cariño, con mucho amor, y se rodean de gente y socialmente de familia que entienda que son una familia pues ya no muy distinta a todas las demás, sino que bueno, pues están abriendo brecha en estas cosas. Prueba de paternidad número 1. Todavía no eres papá, pero a lo mejor lo vas a hacer, ¿no? Pon tú que tu hijo va a una escuela X donde va un niño que tiene 2 papás. Y ese niño que tiene 2 papás invita a tu hijo a ir a comer. ¿Lo dejas? Por supuesto. ¿Y cómo le dices? Oye, papá, fíjate que hoy fui a la casa y este niño tiene 2 papás. ¿Qué le dirías? No, bueno, que ya estás en la parte... No tengo todavía ni hijo. Bueno, pues es como para pensarlo un poco. ¿Le dirías qué? Bueno, yo le diría que hay familias, todas las familias son diferentes, ¿no? Que nuestra propia familia es distinta a muchas otras familias. Bueno, muy bien. A ver, cuando te levantas en las mañanas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Leer los periódicos o ver los mercados? Las dos cosas. ¿Cómo? Las dos cosas. ¿Cómo le haces? Digamos, cuando despierto, bueno, ya hay un reporte. ¿A qué horas despiertas? Generalmente como a las 5:30, 5:30, 6 de la mañana. Entonces ya hay un reporte un poco de cómo amanecieron los medios y también ya hay un reporte de cómo cerraron los mercados en Europa, los mercados en Asia, y donde pues, al mismo tiempo, no te podría decir... ¿En tu iPad o cómo les...? Sí, en el iPad o en la BlackBerry o en el correo, dependiendo ahí cuál es el aparato electrónico que esté más a la mano. Pero básicamente todo dependiendo cuál sea la preocupación. Última, pues es lo primero que checas, ¿no? Claro, En tus pocos ratos libres, seguramente, ¿qué haces? ¿Qué haces por placer? A mí me gusta mucho estar en mi casa con mis amigos. ¿Qué haces con tus amigos? Pues probablemente lo mismo que todo mundo, trato de convivir con ellos, ir al cine, comer con ellos, pasar el mayor tiempo posible con Cristina, en fin, yo creo que no soy muy distinto en ese sentido. ¿Lees? ¿Coleccionas algo? Sí. Lamentablemente ya tampoco hay mucho tiempo para leer. Lo último que leí es el informe trimestral de finanzas públicas que enviamos a la Cámara. Pero bueno. O sea, leer por placer. ¿Cuándo fue la última vez que leíste por placer y qué leíste? La soledad de los números primos, de Paolo Jordan. Fue el último que leí. Ok. A ver, una pregunta hipotética. Te encuentras una botella, la frotas, sale un genio, te concede 3 deseos. 3 deseos para ti y 3 para el país. ¿Qué pedirías? Yo te diría que para el país es que fuéramos, que generáramos prosperidad económica y crecimiento económico lo más rápido posible, con justicia social, ¿no? Que fuéramos una sociedad bastante más justa, y que siempre viviéramos en democracia e intolerancia. Los ¿Otro? 3. ¿Que el PAN gane otra vez las elecciones del 2012? No, bueno, pues si se trata de eso, pues que ganemos las del 12-18 y las que vengan, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cumplir 70 años? Bueno, pues, ¿o cómo? mientras la democracia así lo indique. Bueno, 3 para ti. 3 para mí, básicamente que pudiera continuar de esta manera, ya sea en el servicio público o que pudiera tener también seguir creciendo profesionalmente en algún otro ámbito, ya sea académico o privado, pues dependiendo. Mírame a los ojos. Estamos con los 3 deseos. Sí, exacto. Mírame a los ojos. ¿Quieres ser presidente? Dicen que todo político o servidor público quiere ser presidente de este país. ¿Quieres tú? Bueno, ¿a ti te gustaría ser presidente de México? No, yo no soy servidora pública, definitivamente a mí no. También deseamos ser astronautas y centro delantero de la selección y una bola de cosas, y eso no quiere decir que no. O sea, yo creo que hay que tomarlo con mucha calma y hay que esperar los tiempos, hay que esperar las definiciones que el mismo tiempo va a ir dando. Bueno,
A ver, hablemos de amigos. ¿Tú eres amigo de Felipe Calderón? Sí. Desde que estudiaron juntos la maestría en 92, algo así. ¿Cómo se volvieron amigos? ¿Tú eres amigo de Felipe Calderón? Sí. Desde que estudiaron juntos la maestría en 92, algo así. Sí. ¿Cómo se volvieron amigos? ¿Qué Bueno, tienen en común? ¿Cómo es ser como amigo? Cuéntame. Bueno, yo creo que cursamos juntos el último año de la maestría en economía en el ITAM, en 1992, es correcto. En 1992, y es un programa de tiempo completo. Es un programa de tiempo completo donde pues todos los alumnos, que somos muy poquitos, éramos creo que 5. Tienes un cubículo y te la pasas todo el día en la universidad, pues estudiando, preparando las tareas, las clases, las lecturas. O sea, te la pasabas con Felipe Calderón, en realidad. Entonces, pues fue una oportunidad de convivir muy intensamente. Y yo te diría que siempre hubo afinidad con la manera de pensar del entonces compañero Felipe Calderón. Siempre había muchas coincidencias. A mí siempre... pues yo no sé, pero siempre... por ejemplo? Pues, yo no sé, pero siempre fui... yo siempre simpaticé con el PAN. Desde muy pequeño. Pero no eres panista, ¿hasta cuándo fuiste panista? Yo me afilio como adherente del PAN en el año 2005. Apenas. Y como militante activo hace 3 años, en el 2007. Pero sin embargo, desde el 2000 dirigí una de las fundaciones del PAN. Claro. O sea que es de cepa panista, pegaba póster de chavito, desde toda la... Entonces, algo que nos acercó, pues era eso. Yo también iba a los mítines del PAN y andaba en el cierre de campaña del Maquillo y todas esas cosas. Y pues él tenía pues historias desde dentro que contar. Yo nomás asistía a los mítines como hijo de vecino y estaba ahí. Entonces siempre hubo un entendimiento ahí, siempre hubo afinidad. Siempre yo creo que nos caímos bien desde entonces. Y él es un muy buen compañero es un muy buen amigo, es un muy buen compañero de viaje, en el viaje que te toque ir con él, ¿no? En lo que sea, es muy buen compañero, es muy solidario, es muy entretenido, es muy bueno, sabe trabajar en equipo. Entonces pues no es difícil no hacerse amigo de él si estás en una convivencia tan estrecha con él. Porque coincidieron ustedes en la maestría, luego él se fue a Harvard. Tú has dicho que permanecieron en contacto vía correo electrónico, luego te llamó a la fundación, trabajaste para su bancada en el 2000. Que vaya bancada, ¿no? La bancada esa del 2000, mucha gente que sigue ahorita en la esfera política. Sí, era una bancada grande, era una bancada potente, ¿sí? Donde había muy buenos legisladores y donde sí tuve la oportunidad de regreso a México a dirigir esta fundación. De conocer a los 207 diputados que entonces fíjate, tenía estaba Juan Camilo Muriño, del cual te vuelves muy amigo también, ¿no? Francisco Blake, estaba Josefina Vázquez Mota, también Manuel Espino, que ya no sabemos si está o no está en el PAN. Está Manuel, sí. Goicoechea, que después Emilio, fue presidente, sí. Fue secretario particular de Fox. Sí. Padres, gobernador de Sonora, en fin. Era una bancada bastante pesada. Muchos de los senadores actuales fueron diputados en esa legislatura, exalcaldes. Eran César Nava. Fue diputado en esa legislatura. Sí, una diputación de mucho peso, una bancada de mucho peso. Ha sido de los mejores trabajos que he tenido. Tenía 207 jefes. Eso suena fácil, ¿no? No suena nada fácil y qué jefes, pero yo aprendí mucho y aprendí ahí fue pues básicamente la definición de que me gustaba el servicio público, que me gustaba la cosa pública más bien, porque no era servicio público, me gustaba la cosa pública, y que sí, ciertamente lo que le daba sentido político a la manera como pensaba pues era el Partido Acción Nacional. Y es cuando me convenzo de que sí, efectivamente, yo creo firmemente y con mucha convicción. ¿Hasta el 2005 te volviste adherente? Sí, hasta el 2005 me vuelvo adherente, aunque... Pero desde entonces estás trabajando junto con Felipe Calderón. Es decir, llevan 11 años de trabajar juntos. Pertenece sin duda alguna a su equipo cercano, ¿no? César Nava alguna vez comentaba, cuando hablábamos de este equipo cercano, que ha tenido muchas críticas, ¿no? Porque dicen, el presidente solamente confía en su equipo cercano. Decía que el presidente tenía como la filosofía de Lech Walesa de que más valía inexperiencia temporal que sabotaje permanente. ¿Crees?
¿Al presidente le cuesta trabajo confiar? No creo, ¿eh? ¿No? Es una gran frase y yo creo que es correcta y yo creo que es cierta. ¿Sí? Yo creo que es cierta. Yo creo que cualquiera yo creo que cualquiera que integre un equipo de trabajo, pues es una frase que debe tener muy presente. ¿No? Con sabotaje permanente no puedes llegar, pero ni a primera base. Entonces, ¿y tú eres leal a Calderón? Bueno, yo creo firmemente en su proyecto y trabajaré todo lo que pueda por consolidar un gran gobierno, como estoy seguro que lo ha hecho. Entonces, y continuarlo en su caso. Habrá que ver. Pero yo sí yo creo que el presidente confía. Yo creo que también, hay muchos nombramientos. Lo que pasa es que una vez que como que eso es todos los nombramientos de gente cercana al presidente son los que de inmediato otra vez, ¿no? Ya ven como sí, no sé qué. Pero todos los nombramientos de gente que no es tan cercana a él y que le tiene confianza, yo creo que sí, muy importante es la confianza, no hay duda de eso. Pero no nada más el presidente, la confianza hay que ganársela y te la puedes ganar muy rápido. La confianza del presidente te la puedes ganar muy rápido, con trabajo, con lealtad, con dando el 120% en todas las cosas que tienes que hacer. Y siendo competente, calificado y discreto, te puedes ganar la confianza del presidente. Y dando resultados, supongo. Sí, desde luego. Entonces, si tú revisas el gabinete, pues no, somos pocos los que sí puedas sostener o argumentar que somos amigos del presidente desde hace muchos años, ¿no? Todos los demás es gente que ha estado cerca del presidente, que ahora todos los secretarios de Estado son cercanos al presidente y que se han ganado un espacio por su trabajo con él. Yo no te diría que como dicen, pues es un gabinete de cuates y de amigos. No. Yo creo que te vas acercando poco a poco, la coincidencia, ¿no? Las coincidencias en el trabajo, pues van ocasionando, como en todos los grupos de trabajo. Y en valores y en otras cosas. Que vas encontrando gente a lo largo de tu trayectoria profesional con la cual te identificas, con la cual te impresiona por sus resultados, a la cual decides tener cerca, y poco a poco así se van formando los equipos y también, pues sí, se van formando relaciones también de cercanía y de amistad, que no tengas duda, ¿no? El 4 de noviembre de 2008, ¿cómo lo viviste? El 4 de noviembre de 2008, ¿cómo lo viviste? Yo creo que fue un día muy triste para mí, ¿no? Donde pues falleció Juan Camilo Murillo. Sí. Uno de mis mejores amigos que se cuentan con los dedos de la mano. Pues sí, muy, muy triste. ¿Dónde recibiste la noticia, Ernesto? ¿Dónde estabas? Bajándome de un avión. Ah, también. Sí. Yo había ido con la representación del presidente a Biarritz, al evento de Biarritz. Como secretario de Desarrollo Social, había ido a Biarritz. Y venía, la verdad no sé, pero probablemente 2 o 3 aviones adelante de Juan Camilo. Y yo me entero cuando todavía bajando mi equipaje de arriba, ¿no? Cuando te dicen que todavía no prendes tu celular, pues yo ya lo había prendido, ¿no? Ya el avión ya estaba detenido y estabas bajando tu equipaje. ¿Venías en un vuelo privado o comercial? No, en el vuelo de Air France, el vuelo de Air France de París, México. Y ahí me avisan, bajando mis cosas, que se había caído el avión de Juan Camilo. Entonces, bueno, pues un poco lo primero que hice fue, pues, consultar con otras fuentes y efectivamente venía ahí Juan Camilo, ¿no? Le pregunté al jefe de mi escolta que si podía hablar con el jefe de la escolta de Juan Camilo. Y ya me responde, me dice, no, porque se cayó el avión, ¿no? Entonces, pues sí, todo esto, pues bajé mi maleta, me pasé por toda la parte de migración y estaba en el carrusel esperando mi maleta y pues, enterándome de todo esto, ¿no? Entonces, pues, fue terriblemente triste. Recogí mi maleta, me fui a dar un baño y me fui a Los Pinos a ver al presidente. Pero fue un día profundamente triste. Juan Camilo era un gran político, era un político, el líder de su generación, alguien al cual pues también fue, pues en algún momento se le dejaron ir con todo,
yo creo que injustamente y sin ningún fundamento, pero él siempre mantuvo con mucha dignidad sus principios, era un gran operador político, era un gran generador de consensos, era alguien muy inteligente que tenía siempre la cabeza muy fría y que siempre buscaba cómo procesar acuerdos para el mayor beneficio de las decisiones del presidente y para tratar de hacer avanzar al país en las cosas que eran relevantes e importantes. Y ahora tus ojos se ponen tristes. Pues sí. Así es. ¿Él hubiera sido el presidenciable, sin duda? ¿Crees? Mira, no lo sé porque pues este tema de los presidenciables es bastante complicado y cada vez se ve que se pone más complicado. No lo sé. No lo hablaste con él, seguro. Sí, no lo sé si hubiera sido un presidenciable o no. Lo que sí estoy seguro es que hubiera sido un gran presidente. ¿Y lo hubieras apoyado? Por supuesto. Punto. Sí, okay. Sí, no hay duda. Bueno, muy bien. Entonces, pues quién sabe dónde estarás el 1 de diciembre del 2012, ¿verdad? ¿Dónde te ves? Bueno, ¿cómo te ves? No me digas dónde. ¿Cómo te ves el 1 de diciembre del 2012? No lo sé, ¿no? Y es una respuesta genuina, no lo sé. Pueden pasar muchas cosas de aquí para entonces, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. A mí, más bien te diría cómo me gustaría sentirme el 1 de diciembre del 2012. Okay. Y me gustaría sentirme, estar en calma conmigo mismo y sentir que cumplí con mi deber, que cumplí con la responsabilidad que me confió el presidente Calderón y que hice lo mejor que pude, que estiré al máximo mis habilidades, que mitigué al máximo mis defectos para sacar, para rendir los mejores resultados. Y eso es lo que a mí me gustaría, el que tuve la oportunidad de ser secretario de Estado y que cumplí a cabalidad con esa responsabilidad y que me siento tranquilo conmigo mismo de que hice lo mejor que pude en ese momento. ¿Cómo crees que los mexicanos recordaremos el gobierno de Felipe Calderón? Mira, yo te diría que va a ser recordado, o espero que sea recordado, como... Porque al final de cuentas yo creo que hay que ponerlo en perspectiva de largo plazo. Va a ser recordado como un gobierno donde yo creo que son dos cosas, donde hubo un avance muy importante en términos de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Va a ser recordado como una administración donde por primera vez puso énfasis en el tema de la sustentabilidad, no solo ambiental, sino en el reconocer que las decisiones que tomemos hoy afectan el patrimonio de las generaciones que vienen. Yo creo que eso hay muchas cosas que se han hecho desde la hipoteca verde, el tema de la COP16, el tema de prevención de desastres naturales, el fondo verde, en fin, hay muchas cosas que yo creo que sí se van a valorar como que fue en este momento cuando se inició con esa tendencia que va a ser una revolución mundial. Y en México yo creo que es muy claro que estamos empezando en este momento, y también como un gobierno que tomó decisiones muy valientes cuando nadie antes se había decidido a tomarlas. Y eso sin... ¿Te refieres a la lucha contra la delincuencia? Sí. Y no hay duda de que vamos a ganar. México es un gran país como para que estos compañeros nos derroten. México es un gran país y vamos a salir adelante. Estamos avanzando, estamos ganando. Sí, y yo creo ¿de que veras? no hay duda. Sí, estamos ganando. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y México va a ser recordado como el presidente que decidió tomar esa decisión. Bueno, está muy... Pues muchas gracias, Alex. No, gracias a ti, Katy. Gracias. Bueno, pues hay que calentar las enchiladas. Hay que calentar las enchiladas. Está un poco fría. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Barra de Opinión presentó. El 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial para reducir el pago de las colegiaturas. Dentro de las principales consideraciones se establece apoyar el ingreso de los padres de familia. Fiscalistas del Colegio de Contadores de México mencionan que el anuncio del presidente Felipe Calderón tiene el objetivo de lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo nacional. Los requisitos para tener derecho a este estímulo se debe de cumplir con lo siguiente: que los pagos se realicen a instituciones educativas
educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento o validez oficial y sean solo para cubrir los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno. Las instituciones educativas deberán separar en el comprobante fiscal el monto que corresponda por concepto de enseñanza de otros pagos y desde luego también deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, traspasos en cuenta a instituciones de crédito o casas de bolsa o mediante tarjetas de crédito, de débito o servicios. Para la aplicación del estímulo se deberá comprobar mediante documentación que reúna requisitos fiscales y bueno, los pagos que no están incluidos en este decreto son las correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. Tampoco será aplicable cuando las personas reciban becas o cualquier otro apoyo económico público para pagar los servicios de enseñanza escolar.